Vamos a abrir nuestras Biblias y tenerlas listas, dos lugares para ello. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 y Mateo capítulo 13. Marcos 4, Mateo capítulo 13. ¿Saben qué? Hagamos una cosa, aprovechemos el momento. Yo creo que es una pauta que a mí se me había olvidado, porque yo dije, bueno, yo tengo que hablar de dos cosas el día de hoy. Uno, el tema puntual. Y tal vez en muchas iglesias, en estas temporadas, se está hablando mucho de eso, ¿sí? De la política, ¿sí? Aquí no solemos hablar de política como tal, pero tenemos que reconocer que de una forma u otra vivimos en este mundo. Somos llamados a ser aparte de este mundo, pero igual a vivir en medio de él. Y nosotros somos los que tenemos que influenciar la cultura, no dejar que la cultura nos influencie a nosotros, ¿sí? ¿Y de qué forma nosotros influenciamos la cultura? Pues, bueno, me acuerdo, el pueblo de Dios en algún momento se queja con Dios y le dice, danos un gobernante. Nosotros no tenemos gobernante, vemos los pueblos alrededor y todos tienen un rey y conquistan y hacen, y nosotros no tenemos un rey. Y el Señor les dice, bueno, ¿seguros? ¿Están seguros que quieren un rey? Y el pueblo le dice, sí, queremos un rey. Bueno, el Señor sabía que el tener un rey significa consecuencias. Sí, porque es un hombre el que toma decisiones y el que decide cómo es que se hacen las cosas. Y ese hombre puede que se someta, se acoge a la voluntad de Dios, a la mano de Dios, al corazón de Dios, o puede que camine muy aparte de eso. Y nosotros hoy en día vivimos eso mismo. Nosotros como cristianos tenemos un deber, y el deber es de velar por el reino de Dios, y la forma como también velamos por el reino de Dios es escogiendo, en el caso nuestro, personas que se alineen lo más posible, lo más cerca a la voluntad de Dios. Entonces los animo, como lo hice en marzo, participen, no se hagan los de no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, porque al fin de cuentas van a ser afectados, vamos a ser afectados. Niños, adultos van a ser afectados. Toda la población va a ser afectada y nosotros tenemos que participar entonces, pero sean muy conscientes que cuando miren esas cartillas, no escojan al azar, no escojan por partidos, no escojan acorde a lo que les dice la palabra de Dios. Busquen lo que más se acerca a la palabra de Dios, que represente eso precisamente. ¿Listo? ¿Quedamos claros? No vamos a seguir hablando del tema, ya la tienen, ya la saben, ya les he dicho esto. Pero les recuerdo, es importante. Bueno, ahora sí, vamos a entrar entonces en nuestro tiempo en la palabra el día de hoy. Antes de eso, vamos a orar para que el Señor nos acompañe y bendiga este espacio. Padre amado, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te bendecimos porque lo que vamos a estar abordando en las próximas semanas y meses, Señor, es precisamente, como veremos el día de hoy, tal vez lo más cercano a tu corazón, Señor. Y queremos escuchar de ti. Vivimos en tiempos complejos, vivimos en momentos extraños en la historia de la humanidad, cosas que si tal vez leemos libros de historia, vemos oportunidades en las cuales se dio A, o se dio B, o se dio C, y hoy en día pareciera que estuviéramos viviendo en medio del A, del B, del C y hasta el Z, Señor. Así que te pedimos que por medio de estas palabras de tu Hijo Jesucristo a lo largo de estas semanas y meses, nos hables claramente, no solo para ver de qué forma nosotros tenemos una clara visión de nuestro alrededor, pero sobre todo, que tengamos una clara visión de lo que hay en nuestro corazón para honrarte a ti, para sacar de allí todo lo que no te honra, no te glorifica, y más bien permitir que tu palabra que limpia, que purifica, entre y se engendre allí en nuestros corazones y que pase de nuestros corazones a nuestras mentes para poder ejecutar, para ser coherentes, Señor. Queremos ser coherentes con lo que escuchamos y solo podemos hacerlo por medio de ti y de tu Espíritu. Sé que
No solo hoy, Señor, sino en esta serie que vamos a entrar, te pido que guíes a cada persona que va a estar compartiendo desde acá, pero que también guíes a cada persona que va a estar sentada en cada una de estas sillas, para que rescate de ti y solo de ti lo que tú quieres para sus vidas, Señor, porque tú te interesas por nosotros como tu iglesia colectiva, pero también te interesas por cada uno de nosotros como ovejitas tuyas. Tú eres el gran pastor, tú eres el buen pastor, Señor. Gracias por amarnos de tal manera y gracias te damos por esta inmensa oportunidad de poder compartir tu palabra. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, wow, terminamos Hechos. Y desde tiempo atrás, como ustedes podrán entender, yo vengo pidiéndole al Señor, bueno, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? Hay tantos libros tan chéveres. ¿Será que nos vamos al Antiguo Testamento? ¿Será que entramos en Génesis? ¡Wow! ¿Cuántas historias, cuántos ejemplos podemos nosotros entonces aprender de allí? O no, ¿qué tal si vamos a los Salmos? ¡Wow! La sabiduría que podemos encontrar allí. O qué tal si nos metemos dentro de uno de los evangelios. No hemos abordado algún evangelio. Desde que llevamos juntos hemos compartido nosotros de Romanos, hemos compartido de Filipenses, hemos compartido de Santiago, de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro, de Colosenses, de Hebreos, de Hechos. ¿Qué quieres decirle a tu iglesia, Señor? ¿Cuáles son las palabras que quieres compartir con tu iglesia, Señor? Y el Señor nos tiene las palabras suyas, las palabras de Jesús. Y por eso vamos a estar abandonando lo que tal vez es un poco tradición para nosotros de ir libro por libro, mas no vamos a arrojar a un lado el capítulo o versículo por versículo dentro de su contexto. No vamos a sacar nada fuera de su contexto. Es más, vamos a alimentar el contexto con el mismo contexto en otro lugar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es tanta la charladera, Alex? Vamos a entrar, y para los que toman nota, y es más, les animo, todos, desde la próxima en adelante, si hoy no trajiste tu cuaderno, trae tu cuaderno. Porque es que lo que vas a escuchar es importantísimo, iglesia, es importantísimo. La serie se llama Aterrizando. Aterrizando. Viviendo las parábolas de Jesús. Vamos a estar abordando cada una de las parábolas de Jesús. ¿Sí? Enseñanzas hermosas, hermosas. ¿Sí? El Señor Jesús nos está diciendo hoy a nosotros aquí, iglesia, escucha, acércate, quiero hablar contigo. ¿Sí? Es como si Jesús estuviera aquí, en medio de nosotros, y sus discípulos, no Mateo, sino Manuel, no María, sino Catalina, y así sucesivamente cada uno de nosotros, y el Señor Jesús está aquí. El sabio, el más sabio, el que por medio de él sale toda la sabiduría, quiere guiarnos, quiere instruirnos, quiere que nos acerquemos más a él, porque quiere ayudarnos a navegar precisamente lo que nosotros estamos viviendo, por lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿sí? Entonces el ánimo también para todos es, no nos perdamos una semana. Tal vez circunstancias, cosas pueden pasar, pero no nos la perdamos. Y si es posible y algo pasó, pues conectémonos. En el Facebook, ahí quedan grabadas, ahí quedan puestas. En la semana, lo más pronto posible, entonces el lunes, el martes, escuchemos, volvamos a conectarnos. A ver, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Tal vez van a ver algunos de nosotros aquí que semana tras semana, a través de las parábolas, el Señor Jesús va a estar ahí directamente, llegándonos al corazón. Tal vez van a haber unas que sí, unas que no. Pero tal vez más adelante nos vamos a acordar, uy, el Señor ya me había dicho esto, y lo ponemos en práctica. No nos perdamos una semana. Como les decía, traigan sus cuadernos, traigan cuadernos de apuntes. Seamos estudiantes diligentes de las enseñanzas de Jesús para aplicarlas. Listo.
Ahora, parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Alguien sabe qué son parábolas? Bueno, por ahí coloquialmente dice que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial o espiritual. Muy bien. Los eruditos, que son las personas que estudian mucho un tema de la Biblia, son muy estudiosos, han sacado varias definiciones. Una de ellas es una comparación extraída de la naturaleza o la vida cotidiana diseñada para iluminar alguna verdad espiritual, asumiendo así que lo válido en una esfera es válido en la otra. Complejo, pero asertivo, sí, claro que sí. Otro, un cuadro verbal que ocupa la comparación para ilustrar alguna lección moral o religiosa. Ok. Una parábola es una narración, ficticia o no, de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza, aunque veraz en su representación de estos, tiene por fin una lección espiritual. En fin, como decía a un principio, una historia terrenal con la cual nosotros nos podemos conectar. Tal vez tenemos una afinidad a unas de estas cosas, tenemos conocimiento de lo que se está diciendo, porque lo hemos vivido, es parte de nuestra cultura, pero que a partir de eso podemos sacarle una lección espiritual, una lección que concierne lo que Dios piensa, ¿sí? Precisamente. Bien. Ahora, otra cosa que podemos preguntarnos es el origen. ¿De dónde salieron las parábolas? Jesús, claro. Muchas personas dicen Jesús. El Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas a todas las personas. Eso dice mucha gente, que las parábolas fue algo que trajo Jesús, pero resulta y pasa que no. Las parábolas ya era algo que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar. Desde tiempos atrás, sí, exacto, desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ya escuchaba eso. En el hebreo la palabra que se conoce como parábola es mashal, M-A-S-H-A-L, mashal. Esa palabra se viene empleando desde mucho atrás. Uno de los ejemplos más notorios de un mashal o de una parábola, interesante, compartía ayer con las muchachas allá en casa, de una cita en Segunda de Samuel en donde un profeta le habla a un rey, y es Natán, y le habla a David. ¿Y cuáles son las palabras? Para los que toman nota, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Segunda de Samuel, versículos 1 al 4. Y dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. El contexto, sabemos, David ha pecado. Pecado. Algunos tal vez pueden decir, uy, y pecó gravemente. ¿Saben qué? No podemos comparar el pecado de David con el pecado de cualquier otro y decir el pecado de David es grave y el pecado es ligero. No existen pecados ligeros. ¿Sabían eso? Todo pecado es grave. No existen pecados veniales y pecados mortales. No. Todos los pecados, mi familia, son mortales. Por medio del pecado morimos espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Llámese una mentira, ¿cómo es que les digo yo? ¿Piadosas? No existen las mentiras piadosas. Mentira. Sí, exacto. Entonces, es lo que pasa en el momento. David ha pecado y el profeta Natán es enviado por el Señor. Ahí va. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de vista a casa del hombre rico y, como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Mensaje para David. Claro, fuerte, contundente. La enseñanza para David
Poderosa, claro que sí. David había tomado una mujer, había adulterado con ella. Y pues lastimosamente cuando estas cosas pasan, pues hay consecuencias. Una de las consecuencias, la mujer queda embarazada. Y entonces, se van a dar cuenta, van a descubrir mi pecado. Y él entonces quiere encubrir su pecado. ¿Y qué es lo que hace? Va y entonces manda a que el esposo de esta mujer fuese expuesto a muerte, siendo puesto en la primera fila de ataque por allá en una guerra, porque no le había salido bien la primera trama que había tomado. Y la primera trama era: tráiganlo para acá, emborráchenlo para que se acueste con su mujer. Habiéndose acostado con su mujer, entonces pues la mujer puede quedar embarazada. Pero el hombre era muy respetuoso y muy honorable, ¿sí? Honorable, gracias. Era muy honorable y honraba al rey, ¿sí? Y él no podía deshonrar al rey acostándose con su esposa de tal manera y emborrachándose de tal manera que tal vez fuese incumplir de alguna forma en su trabajo de guerrero, ¿sí? Entonces no lo hace y por eso lo mandan a matar. Y entonces toma a la mujer y ya, como toma a la mujer, ya es de él y ya pues puede estar embarazada, no pasa nada. Entonces aquí el Señor le revela a David su corazón por medio de palabras directas. David, tú miraste a Betsabé, desde ahí pecaste en tu corazón. Y no, el Señor le muestra a través del profeta Natán una historia, pero el mensaje clarito y al corazón de David, ¿cierto? Es de esta misma manera que nosotros vamos a estar escuchando en las próximas semanas. Iglesia, acérquense, escuchen. Dios quiere hablarnos. Estemos atentos. Tal vez algunas de estas parábolas van a ser de corrección. Y los quiero animar, recíbanla. Dice el Señor en su palabra que al que Él ama, Él corrige. Si recibimos corrección en estas semanas y meses, Dios nos ama. Si no recibimos corrección, asustémonos, ¿sí? Tal vez el Señor a través de algunas de estas parábolas nos va a dar ánimo en algo. Si en algo tal vez hemos estado luchando y no hemos logrado hallar la solución, tal vez nos va a dar esa solución, tal vez nos va a dar esa guía. Iglesia, acérquense, escuchen. Jesús quiere hablar con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, hay muchos diferentes tipos de parábolas y podemos hacer un estudio un día solo, de los diferentes tipos de las parábolas. Pero no pasa nada porque igual las vamos a atravesar. Entonces no vamos a entrar en toda esa minucia de los tipos de parábolas. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que tienen que ver con la condición nuestra, la condición de nuestro corazón, la condición del corazón humano. Y el Señor nos va a apelar a que de una u otra forma hagamos cambios que se agarren más a la ética perfecta suya, a la moral perfecta suya. O tal vez va a hablarnos con respecto a nuestra fe, ¿sí? A cómo estamos en realidad en nuestra fe, en nuestra confianza para con el Señor. Hay otras que también nos van a hablar tal vez con respecto a cuestiones, y muchas de ellas de hecho se centran en lo que el Señor habla de lo que es el reino de Dios, y muchas de ellas de hecho comienzan con esas palabras. El reino de Dios es como, y de ahí se desata el cuento, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que nosotros estemos cuestionándonos en qué nos estamos aferrando, a qué estamos mirando, a qué estamos abrazando, agarrando, que no debemos de estar agarrando, abrazando, o tal vez de reafirmarnos en una decisión que sí hemos tomado, de agarrarnos, aferrarnos, seguir los pasos de, en este caso, el Maestro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el Señor tiene un propósito. Tuvo un propósito de emplear, como decía la hermanita Nelly, precisamente el Señor Jesús escogió esto como una de las principales formas de comunicarse con nosotros, sus discípulos,
tanto sus discípulos en aquel tiempo como nosotros hoy en día, ¿sí? Él tiene un propósito para haber utilizado esta forma de enseñar. Él lo hizo para que sus enseñanzas fueran más ricas, fueran recordadas. Si tal vez nosotros aquí hiciéramos una encuesta y dijéramos, bueno, ¿quiénes se recuerdan algunas de las parábolas de Jesús? Tal vez aquí podemos nombrar como unas, no sé, 15, 20 de ellas, fácilmente, simplemente recordando el nombre de la parábola, ¿sí? A ver, hagamos el ejercicio. Nombremos algunas de las parábolas. Los 10 talentos, el hijo pródigo, la semilla mostaza, la del trigo, las 10 minas, las vírgenes. La medida de levadura que tomó la mujer para poner en la harina. La de levadura. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y ahora yo les voy a decir a ustedes, a ver, recordemos por favor las bienaventuranzas. A ver, los corché, ¿sí vio? Los corché. Sí. Uy. A ver, recordemos por favor las enseñanzas del Sermón del Monte. Recordemos las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Listos? Queda más complicado, pero nos acordamos de las otras historias. Es que son muy ricas y se dan para eso, ¿cierto? Yo me recuerdo cuando era chiquito las fábulas. ¿Se acuerdan de fábulas? Por ejemplo, Rin Rin Renacuajo salió esta mañana. ¿Sí ve? Bueno, es una forma que Jesús apela precisamente a esa memoria que nosotros tenemos, a esa familiaridad que nosotros tenemos con la cotidianidad, con esas cosas, y precisamente Él lo escoge. Pero Él lo escoge ¿para qué? Para que la enseñanza sobre el reino de los cielos sea enriquecida, ¿sí? Sea enaltecida, sea mantenida no solo en mente sino en corazón, ¿ya? Entonces por eso les digo, conectémonos. Ahora, les había dicho 2 citas, quiero compartir el día de hoy Marcos capítulo 4 y tengamos también nuestro dedito en Mateo capítulo 13. ¿Listo? Entonces, Marcos capítulo 4, vayan conmigo al versículo 10 y 12 porque los voy a confundir. No, de hecho Marcos ya nos confundió. Vamos a esclarecer un poco esto, porque se trata precisamente del tema, parábolas. Marcos 4, 10 al 12 dice: cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes, dice Jesús, se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, y no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué? Jesús nos dio parábolas para que la gente no las entienda y que no se conviertan y que no sean perdonadas. Y uno dice, ¿cómo encaja eso dentro del texto bíblico completo? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Lo que pasa es lo siguiente: la gran mayoría también de las personas que han estudiado el tema de las parábolas, las enseñanzas de Jesús, dicen que no podrían haberse dado con ese propósito de confundir, de ofuscar, de apartar de ninguna manera. Más bien se daban tal y como nos va a mostrar ahorita más adelante. Y por eso es importante, nosotros leemos no solo un pedazo, sino leemos en dónde se enmarca lo que leemos, el contexto. ¿Sí? No podemos sacar el texto fuera de su contexto para soportar un pretexto. ¿Listo? Entonces, más adelante, vayan conmigo, Mateo 4, sigan, versículo 33, porque ahí cierra en realidad este recuento. 4:33, al final, 33, el final del capítulo. Y dice, Marcos. Dije Mateo, no, qué pena. Marcos, estamos en Marcos, me equivoqué yo.
Marcos 4, seguimos en 4, vamos hasta el versículo 33. ¿Y cómo termina, cómo enmarca Jesús, cómo enmarca la palabra lo que Jesús está diciendo? Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a ¿qué? A lo que podían oír. Es que se trata de lo que ellos podían oír, ¿sí? Pero podían oír no porque fueran sordos, no. Podían oír porque acuérdense que cuando la palabra nos habla de estos temas se trata de lo que nosotros estamos escuchando con nuestro corazón, de lo que estamos queriendo aceptar para nuestras vidas o que estamos rechazando de parte de Jesús para nuestras vidas, porque no es fácil, es incómodo y significa sacrificar esta carne, poner esta carne en un asadón, ¿sí? Y que muera esta carne. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Sí, porque sus corazones o estaban dispuestos o estaban indispuestos. O estaban presentes o estaban alejados. O estaban suaves, listos para recibirla, o estaban endurecidos. De tal forma que la palabra rebotara. ¿Sí? De eso se trata. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de estos? Bueno, vamos a la misma palabra, pero en otro de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los evangelios que van paralelos el uno al otro en cuanto a sus enseñanzas. Vamos entonces ahora sí a Mateo. Les había dicho capítulo 13, Mateo 13, y esta vez el versículo 13 es el que encaja dentro de las mismas palabras de Marcos en el capítulo 4, 13. Y dice así: esperemos que todos lleguemos. Importantísimo. Mateo 13:13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Listo. Mateo 13:13. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Sí, estas son palabras iguales, que Jesús está de hecho agarrando de un texto del Antiguo Testamento, en Isaías. Son palabras que habían ya sido dadas como profecía, ¿sí? Y era el caso. Muchas veces el Señor mandó palabra por medio de los profetas diciéndole al pueblo: ustedes no escuchan, ustedes no atienden, ustedes no hacen caso, ustedes no agarran lo que yo les digo como miel, como leche, como manjar, como precioso, como necesario. Lastimosamente, porque el Señor conoce la condición del corazón humano. Y aunque muchos de nosotros podemos estar sentados en las sillas semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estamos completamente cerrados. Y familia, quiero decirles a ustedes, si esa es la condición de ustedes, por favor, escuchen, acérquense, Jesús quiere hablarles. Yo soy de esos, por eso les digo, yo me senté en una silla como ustedes se están sentando el día de hoy en una iglesia por 2 años, y eso era como solía decir mi mamá, le entraba por un oído y le salía por el otro, sin hacer absolutamente nada al respecto, sin permitir que lo más valioso de la palabra de Dios se enraizara en mi corazón para poderme cambiar. Y yo seguía siendo el mentiroso, el odioso, el rencoroso, el fornicador, y todo lo demás. Pero al resto del mundo yo era el piadoso, porque yo estaba ahí sentadito, yo no me perdía un domingo. Lo que no sabe la gente es que yo estaba ahí no por interés mío, sino por interés de otra persona. Esa persona necesitaba de Dios, yo no necesitaba de Dios, pensaba yo. Entonces, esa era mi condición. Yo era ese que aunque miraba, no veía. Que aunque oía, no escuchaba ni entendía, porque no quería. No seamos así. Alex, ya no seas más así. Algún día el Señor me dijo, y finalmente yo dije, bueno,
aquí tengo que entonces hacer algo importante, rendirme completamente, decirle al Señor, de verdad, ustedes han escuchado o han visto en algún lugar que hay calcomanías que dicen, el Señor es mi copiloto, para los carros. Eso es falso, eso no debe ser así, el Señor no debe ser nuestro copiloto, el Señor debe ser el piloto de nuestras vidas, es Él el que nos debe decir a dónde vamos, nosotros somos los pasajeros en nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos los pasajeros, Él es el que decide para dónde vamos, a qué altura volamos, a qué velocidad volamos. Él es el piloto. Entonces, seamos aquellos que entonces el Señor nos habla por medio de las parábolas conforme a lo que vamos a oír, vamos a escuchar. En Isaías las palabras eran las siguientes, solo para que tomen nota y las pongan como referencia, allí en Marcos 4, 10 al 12 y en Mateo 13, 13. En la traducción al lenguaje actual se las voy a leer, Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10. Dice, entonces Dios me dijo, ve y dile a ese pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender, así no podrán arrepentirse y yo no lo perdonaré. Entonces de allí es donde Jesús está agarrando para decir lo que está diciendo. Él está dando por sentado ya un hecho. Él está viendo en su momento una revelación de una profecía de la forma en que su corazón iba o a acoplarse o a no acoplarse a la palabra de Dios. Entonces, las parábolas no eran entendidas no por causa de Jesús, sino por causa de la incredulidad de las personas. Entonces nosotros seamos aquellos discípulos que somos los que creen. Cuando viene de Jesús, traguemos entero, porque viene de Él. Las parábolas son importantísimas también, importantísimas. ¿Por qué? Bueno, primero, hay 4 cosas que yo quiero resaltar con respecto a la importancia de las parábolas. Porque bueno, ustedes ya dicen aquí, bueno, listo, me ha dicho eso de las parábolas, pero ¿por qué? ¿Por qué yo debo de escucharlas? ¿Por qué yo debo de atenderlas? Listo. Lo primero, son la fuente que refleja la mayor proximidad posible a las palabras originales de Jesús. ¿Sí? En aquellos tiempos, recordemos, están sus discípulos escuchando enseñanzas, pero no necesariamente están ahí apuntando. Yo quisiera que tal vez si fuese, algunos han visto la serie The Chosen, ¿cómo se dice en español? Los Escogidos. ¿Han visto? Y han llegado a aquel capítulo, a aquellos episodios en los cuales Mateo está ahí con una libreta. ¿Sí lo han visto? Sí. Y todo lo que está diciendo Jesús, Mateo está ahí. Yo quisiera que así fuera, pero no tengo la certeza de que así fue. Primeramente, muchos de estos hombres eran analfabetas, ¿sí? No sabían o leer o mucho menos escribir. Habían personas que escribían por personas. ¿Cómo se les dicen a esos? Escribas. ¿Sí ven? Habían escribas que se especializaban en eso porque la mayoría de las personas no sabían escribir. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros estos? Pero, ¿cómo es que nosotros sabemos el rin rin renacuajo? Porque lo hemos recitado, porque nos los hemos memorizado, porque es chévere, porque sí, todas esas otras cosas, ¿sí? De la misma manera, las parábolas de Jesús eran como esas cosas que la gente rescataba y decía, esto dijo Jesús, y mira este cuento y mira el significado. Y era de lo que más en la tradición de la iglesia se compartía de parte de Jesús. ¿Cuál es el primer punto? Listo, porque reflejan la proximidad, sí, la mayor proximidad posible a las palabras originales de Jesús. Entonces, si nosotros vamos a escuchar algo de parte de Jesús, que debe ser todo, pues estas palabras, estos recuentos, estas parábolas, es lo que más se acerca a los mensajes de Jesús dados a sus discípulos y a los que les rodeaban. Recordemos que en los evangelios, el primer evangelio se vino a escribir ¿en qué año? ¿Se acuerdan? Entre el año 45 y 65
¿Ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cierto? ¿Y alguna vez ustedes han jugado el teléfono roto? Sí, claro. Pues en este caso, como podía haber pasado, como si fuera un teléfono roto, pero como era tradición, era, y Jesús dijo esto, y Jesús dijo esto, y Jesús dijo esto, y Jesús dijo esto. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que recordar también, es que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿quién es el que da el entendimiento de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, claro que sí. ¿Y quién es el que trae la revelación? El Espíritu Santo. ¿Y de quién son las palabras inspiradas? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a ser fiel a asegurarse que esas enseñanzas sean de tal manera. Ahora, si alguien está hablando algo que no tiene nada que ver, pues obviamente no es del Espíritu. Pero en este caso eran la misma voz de Jesús, la misma voz de Jesús que se estaba compartiendo de persona en persona. Ahora, la segunda razón porque es importante que nosotros estudiemos y aprendamos de las parábolas de Jesús es porque es la fuente más confiable para llegar al Jesús verdadero de la historia, a aquel que vivió en ese contexto. ¿Por qué? Porque él sacó precisamente ejemplos de la cultura de ese momento. Entonces sabemos que él se encaja dentro de un contexto histórico, verídico, verdadero, y es fiel a decirnos a nosotros cómo eran las cosas en esos momentos también, ¿sí? Entonces es la fuente más confiable para llegar al Jesús verdadero de la historia. Nos ayudan también a esclarecer tal vez algunas de las problemáticas históricas, geográficas y demás del contexto para poder sacar la enseñanza, la riqueza de la enseñanza. Tercero, es la fuente por excelencia para conocer las doctrinas escatológicas. Y algunos de ustedes tal vez me preguntan, bueno, ¿y qué significa eso de escatológicas? La palabra escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos, lo que concierne también el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber qué piensa Dios, en dónde está su mente con respecto a su reino, en dónde está su pensamiento con respecto a las cosas que van a venir, en las parábolas de Jesús vamos a encontrar muchísima riqueza con respecto a esto. Entonces, es la fuente por excelencia para conocer las doctrinas escatológicas. Y por último, las parábolas son la fuente principal para el establecimiento de una ética cristiana, ¿sí? Nosotros queremos saber cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, de qué manera debemos de pensar. En las parábolas nosotros vamos a entender precisamente eso, nos va a llegar eso, de cómo es que nosotros como cristianos, que tenemos una responsabilidad de vivir de cierta manera distinta del mundo, aparte del mundo, es que lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder mantener esa forma de vida? Porque además de todo depende precisamente de que Él gobierne, de que Él sea el piloto, ¿sí?, de nuestras vidas. Entonces, resumiendo, las 4 razones, refleja la mayor proximidad posible a las palabras de Jesús, originales de Jesús. Es la fuente más confiable, o son la fuente más confiable para llegar al Jesús verdadero de la historia. Son la fuente por excelencia para conocer las doctrinas escatológicas y son la fuente principal para el establecimiento de una ética cristiana. Ahora, terminando nuestro tiempo el día de hoy, las palabras siguen sonando en mi mente y espero sigan sonando en su mente. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Las parábolas y las palabras de Jesús son una advertencia de no ser esa audiencia, aquella que, aunque miramos, no vemos, aunque oímos, no escuchamos ni entendemos. Seamos esa iglesia que vive verdaderamente las palabras de Jesús. Seamos coherentes con lo que nosotros escuchamos. Sí, Jesús siempre tiene algo que enseñarnos. Jesús siempre tiene algo que enseñarnos.
Hoy te levantaste y es el 15 de mayo del año 2022 y tal vez al levantarte tú no pensaste que Jesús tenía algo para enseñarte el día de hoy. Pero Jesús quiere enseñarte algo el día de hoy. Y mañana 16 de mayo del año 2022 el Señor quiere enseñarte algo también. Y así sucesivamente. El Señor siempre tiene en mente enseñarnos algo. Él aún está haciendo su obra maestra en nuestras vidas. La palabra nos los dice. Les recuerdo Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Él va a continuar haciendo esa obra. Y durante esta temporada de iglesia, el Señor ha dicho, es a través de esto. Entonces, atendamos. Tal vez algunos de nosotros, en algún momento alguien nos ha hecho la pregunta. ¿Les han hecho esta pregunta? Si tú pudieras vivir en un tiempo distinto al que vives hoy, ¿cuándo sería? Yo no sé ustedes, yo muchas veces he dicho, a mí me encantaría vivir en esos tiempos bíblicos. ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Algunas veces alguien le ha hecho esa pregunta a ustedes? Si quisiera vivir en los tiempos de Jesús. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos y deseamos. ¿Por qué? Aún vivimos en los tiempos de Jesús, familia. Jesús está aquí y Jesús nos está hablando. Escuchemos entonces. ¿Queremos conocer a Jesús? Escuchemos sus enseñanzas. No nos perdamos ni de una de sus palabras. Tengamos una mente enfocada en, motivados por lo eterno, ¿sí? De esa forma, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos escuchando alrededor de nosotros, va a desvanecer, se va a esclarecer y no vamos a estar agobiados o preocupados de ninguna manera. Para ello es que nosotros vamos a estar aterrizando, viviendo las parábolas de Jesús. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias una vez más por tu hermosa, preciosa palabra. Gracias porque la compartiste hace 2000 y tantos años atrás, Señor, pero aún hoy en día nosotros las podemos vivir, las podemos escuchar, las podemos entender y las podemos poner en práctica, Señor. Te pedimos eso, precisamente, que si hay algún impedimento de parte nuestra y aún algún impedimento aparte de nosotros que nos desvíe de poder escucharte clara, contundentemente, Señor, para que generes un cambio en nuestras vidas, en algunas cosas radicales, en algunas cosas moderadas, pero siempre un cambio que se apunte hacia la conformación de nuestras vidas a la de tu Hijo Jesucristo, Señor. Quita eso, Señor. Remueve esas piedras de tropiezo que hayan en nuestras vidas, Señor. Llámese eso el orgullo, llámese eso el conocimiento, llámese eso el tiempo, llámese eso la falta de convicción, la falta de lo que sea, Señor. Quítalo, Señor. Queremos ser esa iglesia en la cual tú miras y dices, qué hermoso, qué hermoso. Y porque están siendo ese ejemplo, quiero llevar más allí para que escuchen, para que compartan, para que vean, para que sean luz. Padre amado, queremos ser esa iglesia que por medio del escuchar y abrazar, entender y vivir tus palabras, tus enseñanzas, podamos verdaderamente ser sal y luz de este mundo, Señor. Aquí donde nos has plantado y donde sea que nos quieras llevar. Ten misericordia de nosotros en medio de los momentos difíciles, en medio de las dificultades, en medio de los momentos de incredulidad, Señor. De tal manera que por tu gracia, tu fe en nosotros pueda crecer cada vez más. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.